Era un día cualquiera de 1933 cuando unos niños cerca de Steelville, Missouri, encontraron algo increíble mientras buscaban puntas de flecha en el suelo. Cuando llevaron su descubrimiento al Dr. Parker, en la ciudad no podía creer lo que veía. Era el esqueleto de un humano de al menos 2,5 metros de alto. Un hombre adulto se vería abajo al lado de este gigante. El Dr. Parker envió inmediatamente el esqueleto al Instituto Smithsonian, esperando una inminente afluencia de arqueólogos. Pero nadie apareció. El Smithsonian luego informó al Dr. Parker que nunca recibieron un esqueleto gigante, como si se hubiese desvanecido en el aire. Toda esta historia suena como una leyenda urbana, pero solo hasta que miras este mapa. Muestra todos los esqueletos gigantes o sus fragmentos encontrados en América del Norte en los últimos 200 años. Y sin excepción, cada hallazgo fue incautado y repatriado en virtud de la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas Nativas Americanas. Por alguna razón, nadie oyó hablar de esqueletos gigantes después de eso. ¿Acaso soy yo? ¿O realmente huele a que están tratando de ocultar la verdad? ¿Qué pasaría si hubiera una raza completa de gigantes que dejó sus huellas en la Tierra e interactuó activamente con nuestros antepasados? ¿O tal vez eran criaturas de otros mundos? En este video intentaremos descubrir la verdad. ¿Quiénes fueron los gigantes? ¿Y realmente caminaron en la Tierra? Los antropólogos seguramente te dirían que la mayoría de las historias de encuentros con gigantes son exageraciones. ¿Pero es realmente cierto? El capitán portugués Ferdinand Magellan describió un extraño incidente en su cuaderno de bitácora mientras navegaba alrededor del mundo. En Argentina, su equipo descubrió a un gigante bailando y dando volteretas en la playa. Según Magellan, los europeos le llegaban hasta la cintura, por lo que estaban un poco asustados. Pero él y los miembros de su tribu resultaron ser amistosos. Magellan los llamó patagones, que provenía del portugués pata, que significa pie. El capitán incluso quiso llevarse 2 gigantes a Europa, pero en el camino de regreso, tanto él como los misteriosos patagones murieron. Pero incluso a pesar de eso, los cartógrafos europeos comenzaron a colocar personas gigantes en los mapas de América del Sur. Además, 100 años después de la expedición de Magellan, los comerciantes holandeses Jacob Lemaire y Willem Schouten llegaron a las costas patagónicas y luego recordaron haber descubierto tumbas que contenían huesos humanos de más de 3 metros de alto. Sin embargo, en 1766, el capitán inglés John Byron, quien por cierto era el abuelo del poeta George Byron, hizo su viaje alrededor del mundo y no encontró nada similar. Según su cuaderno de bitácora, los patagones en general sí resultaron ser más altos, pero no más de 10 centímetros en comparación a los miembros más altos de la tripulación. Más tarde, el explorador francés Louis-Antoine de Bougainville informó que el patagón más alto que había conocido medía tan solo 1,79 metros de alto. Actualmente alguien así no entraría ni a un equipo de baloncesto. Aparentemente, Magellan y los holandeses exageraron mucho sus relatos sobre los gigantes patagónicos. De hecho, hay personas en la Tierra que son más altas. Por ejemplo, el agricultor kurdo Sultan Kosen mide 2,5 metros. Según el libro de los récords Guinness, es la persona viva más alta del planeta. Marruecos es el lugar del subcampeón de Kosen, Brahim Takiola, quien mide 2,4 metros de alto, pero tiene el récord mundial de las plantas de los pies más grandes, que miden 38 centímetros. Por eso, Brahim solo puede llevar zapatos hechos a la medida. La razón detrás de esas proporciones tan gigantescas se llama acromegalia. Este trastorno afecta la producción de hormonas del crecimiento en la hipófisis. Una persona con acromegalia no solo es más alta que las demás, también tiene un cráneo más grueso y ancho, y manos y pies más grandes. Pero incluso la acromegalia tiene sus límites, no provocaría una altura de más de 2,5 metros. Algo mayor a eso sería extraño.
Los residentes de la zona de Pauli-Arvarei, en Cerdeña, afirman que en 1972, unos chicos de la zona se encontraron con unos cuerpos momificados que pertenecían a unos hombres de 4 metros de alto. Uno de los niños creció y se convirtió en el escultor y escritor Luigi Muscas, quien habló del descubrimiento en su libro publicado en 2008. Desafortunadamente, señaló que a pesar de los dedicados esfuerzos de los residentes locales para atraer la atención de autoridades y expertos, nadie se tomó en serio los gigantescos descubrimientos. Lo mejor que obtuvieron los chicos fueron acusaciones de planear engaño. Pasó el tiempo y las momias se descompusieron, por lo que nunca sabremos quiénes eran. Pero, ¿y si no fuera más que una destrucción deliberada de pruebas por parte de la comunidad científica? ¿Y si los gigantes son los antepasados de la humanidad de los que no se puede saber? Especialmente teniendo en cuenta que los hallazgos extraños aún obtienen una amplia cobertura de vez en cuando. Tomemos como ejemplo los restos encontrados en China. Presuntamente provienen de la cultura Longshan, que tiene más de 4000 años. Cuando aún era una persona, el esqueleto tenía una impresionante altura de 1,93 metros. Pero lo más emocionante es que los antropólogos están seguros de que era un adolescente y no tenía signos de acromegalia u otros trastornos. Y teniendo en cuenta que aún le quedaba por crecer, no es difícil imaginar a sus padres como gigantes de 3 metros de alto, ni más ni menos. Pero lo más extraño es que los investigadores encontraron 3 agujeros pequeños y parejos en el hueso parietal derecho del cráneo. Al día de hoy, este descubrimiento sigue sin tener una explicación clara. Además, estos esqueletos no solo se encuentran en China. En 1774, en Virginia Occidental, Estados Unidos, un tal Jack Parsons vio un hueso que sobresalía del suelo cerca del río Cheat, que se había desbordado recientemente. El señor Parsons estaba seguro de que el hueso pertenecía a un animal gigante, pero al sacarlo, descubrió que en realidad era un fémur humano, excepto que era enorme. Tenía unos 18 centímetros más que el de él mismo. Continuó su búsqueda y encontró un esqueleto completo de unos 2,5 metros de largo. Quizá esta persona sufría de acromegalia, excepto que es una condición única, y los colonos posteriormente encontraron muchos otros esqueletos gigantes cerca del río Cheat. Incluso apodaron a la zona la ciudad gigante. ¿Es posible que una tribu entera de gigantes viviera allí? Digo, no muy lejos de ese lugar. Aún en Virginia Occidental, en 1839, los arqueólogos que trabajaban en el montículo de Grave Creek también encontraron esqueletos igual de altos, los cuales tenían al menos 2,5 metros de largo. Según las leyendas locales, los montículos fueron creados por una raza que habitó la zona incluso antes que los nativos americanos. ¡Qué gran punto de partida para la investigación! O eso parece. Pero a pesar de los múltiples descubrimientos de huesos gigantes en las montañas de Virginia Occidental, las historias no llegan a muchos medios de comunicación. Los científicos desestiman estos hallazgos por considerarlos insignificantes o recelan de inmiscuirse en ellos por alguna otra razón, dejándolos abandonados en los sótanos de las instituciones. Sin embargo, incluso los montículos gigantes de Virginia Occidental palidecen en comparación con lo que se ha descubierto en el Valle de la Muerte. Un paiute llamado Tom Wilson afirma que es donde su abuelo descubrió enormes cuevas subterráneas con toda una red de túneles. Deambuló por los túneles durante mucho tiempo hasta que finalmente encontró una ciudad subterránea. Allí vivían personas extremadamente altas y de piel clara. Hablaban una lengua desconocida, vestían ropas hechas con pieles de animales extraños y se alimentaban de alimentos que él nunca había visto. Esos bien podrían haber sido cuentos de abuelo, si no hubiese sido porque las contaron otros también. Una historia casi idéntica fue contada por un prospector llamado Borg Lee, a quien no le interesaban en absoluto los gigantes. En 1932, 2 hombres que trabajaban para él buscaban yacimientos de oro cuando cayeron en una enorme caverna subterránea y se perdieron. Intentaron encontrar la salida. Siguieron los túneles unos 32 kilómetros hasta que llegaron a una entrada, a unas antiguas salas funerarias. También dijeron que había varias momias humanas perfectamente conservadas e increíblemente altas rodeadas de tesoros. Incluso le llevaron objetos de oro como prueba a su jefe, pero cuando unos arqueólogos les pidieron que le mostraran la entrada a las cavernas, ya no estaba.
Al parecer, la lluvia torrencial provocó una inundación y el terreno cambió significativamente. Los prospectores acabaron embarcándose por su cuenta en la búsqueda de las tumbas rupestres de Panamint, pero nunca regresaron. Aunque solo 15 años después, en 1947, unos arqueólogos encontraron los túneles bajo el Valle de la Muerte. Por pura casualidad, el Dr. Bruce Russell y el Dr. Daniel Bovey se encontraron con una red de pasadizos y túneles cuando intentaban excavar un pozo minero. En esas catacumbas se encontraron los restos de 3 hombres gigantes de aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de alto. Suena difícil de creer, pero según ellos, las momias vestían chaquetas y pantalones cortos de un tejido desconocido. A su alrededor había varios objetos con extrañas inscripciones, pero los arqueólogos quedaron más sorprendidos por los restos de tigres dientes de sable, mamuts e incluso dinosaurios que descansaban con ellos. Lamentablemente, sus colegas se mostraron escépticos ante esto, ya que habían transcurrido decenas de millones de años entre los humanos y estos animales. Aunque Russell y Bovey nunca afirmaron que vivieran en el mismo periodo, los gigantes podrían haber encontrado huesos de animales antiguos y llevado a sus cuevas para estudiarlos, tal como lo hacen los arqueólogos hoy en día. Lamentablemente, la teoría no llegó a comprobarse. Russell y Bovey no consiguieron volver a encontrar el lugar debido al paisaje cambiante del desierto. Pero lo más espeluznante de esta historia es que ambos desaparecieron al poco tiempo. Su auto fue encontrado en una zona remota del Valle de la Muerte con el radiador roto y sin rastro de sus cuerpos. Y debido a que a veces sucede algo igual de demoníaco cuando se trata de hallazgos de esta clase, a menudo tenemos que confiar en testigos y testimonios que la ciencia simplemente prefiere ignorar. Pero si profundizas en estas historias, verás que los antiguos gigantes no son muy similares a las subespecies perdidas del Homo sapiens. En realidad, en muchos casos, estas criaturas trataban a nuestros antepasados como nosotros tratamos a los animales. Si los gigantes existieron, rara vez trajeron algo más que muerte y destrucción a nuestros antepasados. Por ejemplo, las leyendas Pahwite antes mencionadas dicen que los representantes de los pueblos indígenas no solo eran vecinos de las criaturas antropomórficas gigantes de piel clara, sino también sus víctimas. Estos gigantes atacaban a menudo los asentamientos Pahwite, mataban a sus caballos e incluso se comían a sus habitantes. Esto continuó por años hasta que todas las tribus del Valle del Lago Lahontan se unieron contra los invasores. Juntos, los Pahwites lograron derrotar a los gigantes y conducir a los que aún estaban vivos a las cuevas. Para deshacerse definitivamente de estos asesinos, la gente prendió fuego a la entrada y la cubrió con piedras. O al menos esa es la historia de la guerra entre los Pahwites y los gigantes, contada por la hija del jefe de la tribu, Sarah Winnemucca Hopkins, quien lo registró en 1882. En su libro Life Among the Paiutes, Sarah afirmaba que todo realmente había sucedido y que los gigantes habían sido enviados a la cueva Lovelock. Y cuando los arqueólogos bajaron allí a principios del siglo XX, encontraron miles de artefactos, pero lo más importante, múltiples huesos gigantes cuyos orígenes siguen sin explicarse hasta hoy. Aunque eso no impidió que los científicos finalmente los descartaran, declarando que las historias sobre batallas con gigantes no eran más que mitología local. Después de escuchar tales historias, uno se replantea los mitos griegos de cíclopes sanguinarios que también disfrutaban del canibalismo. Y aunque los arqueólogos han encontrado extraños cráneos con grandes cavidades en el Mediterráneo, todos ellos fueron considerados restos de elefantes. ¿Acaso podría ser un error? Además, los residentes de algunas regiones de América del Sur no encuentran graciosas las historias de gigantes. El autor local del siglo XVI, Garcilaso de la Vega, escribió sobre los encuentros de los lugareños con gigantes asesinos como si hubieran ocurrido en la vida real. También escribió que enormes balsas llenas de gigantes de al menos el doble de la altura de la gente común navegaron hasta las costas de lo que ahora es la península de Santa Elena en Ecuador. Los gigantes, envueltos en algo similar a pieles de animales, acamparon y cavaron enormes pozos. Ignoraron a los lugareños, así que estos encontraron la forma de llegar a los pozos y probar el agua, que resultó ser deliciosa. Lo siguiente que supieron fue que los gigantes los atacaron. Arrasaron la aldea más cercana, pero lo peor de todo es que se comieron a casi todos los aldeanos.
Y así como si nada hubiera pasado, los gigantes construyeron enormes chozas en lo que había sido el campo de batalla no hacía mucho tiempo, y pescaron y cazaron en la zona hasta que un día desaparecieron. En su relato de los hechos, Garcilaso de la Vega afirmó que muchos exploradores españoles visitaban el poblado de los gigantes para contemplar sus enormes cabañas y pozos. Pero como los lugareños evitaban el lugar y creían que estaba maldito, la jungla devoró los edificios con el tiempo, aunque algunas estructuras han sobrevivido hasta el día de hoy. Tribus mexicanas como los aztecas creían que las pirámides Teotihuacán y la Gran Pirámide de Cholula habían sido construidas por seres que medían hasta 4 metros de alto y tenían un peso de hasta 300 kilos. Parece increíble, pero ¿y si te dijera que los arqueólogos todavía no saben qué civilización construyó estas estructuras? Toda esta evidencia circunstancial indica que los gigantes podrían haber tenido parámetros y poderes sobrehumanos. Y tal vez sabríamos más de ellos si los bien ilustrados testimonios españoles sobre gigantes locales, como el Códice Ríos, estuviesen a disposición del público. Pero este libro, junto con muchos otros similares, están guardados bajo llave en el Vaticano. Pero espera, ¿por qué la Iglesia de repente se muestra tan renuente a hablar sobre antiguas criaturas gigantes, cuando incluso la Biblia las menciona? ¿Acaso será porque estos testimonios no refuerzan, sino que perjudican los cimientos del cristianismo? Algunos de los descubrimientos son tan locos que es difícil no considerar la posibilidad de que los gigantes pudieran haber sido los últimos seres que gobernaron la Tierra. Los arqueólogos han encontrado huellas anormalmente grandes en todo el mundo, pero normalmente las atribuirían a dinosaurios u otros animales gigantescos. Pero destaca la huella encontrada en África en 1995. No solo es enorme, sino que mide hasta 120 centímetros. Lo que habría hecho que su dueño tuviera al menos 3 veces la altura de un hombre actual. Lo más increíble es que este gigantesco pie descalzo está impreso en granito y solo puede suavizarse a una temperatura de hasta 800 grados centígrados. Basándose en esto, los geólogos concluyeron que ningún ser vivo podría dejar tal rastro, así que lo declararon una formación natural. De lo contrario, habrían tenido que admitir que hace eones, gigantes con habilidades realmente sobrehumanas podían caminar no solo sobre la tierra, sino también sobre lava fundida. La verdad es que estas criaturas eran totalmente reales para nuestros antepasados. En 1938 se desenterraron fragmentos en Nápoles. Eran parte de un esqueleto humano de al menos 24 metros de alto. Lo curioso es que el esqueleto se encontró cerca del templo de Júpiter, como si realmente perteneciera a algún dios. Los huesos gigantes se perdieron en el caos de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿podría haber alguna razón para suponer eso? En 2013, el geólogo Nitish Priyadarshi encontró muchas huellas con y sin sandalias en el estado indio de Jharkhand. Las huellas eran ligeramente más grandes de lo habitual, pero curiosamente había grabados en una roca cercana que decían que era el lugar de aterrizaje de dioses celestiales. Había incluso una ilustración que mostraba un misterioso objeto volador. Las huellas en sí no pertenecen a esos supuestos dioses. Sus adoradores las dejaron intencionalmente en el lugar de aterrizaje. Pero aquellos que conocen las epopeyas indias difícilmente encontrarán historias como estas sorprendentes. Los antiguos textos indios relatan abundantes batallas celestiales en las que dioses en carruajes voladores determinaban quién gobernaría el mundo. Algunas escenas incluso representan algo así como el uso de un arma nuclear, y las ruinas fundidas de las antiguas ciudades indias sugieren que esto realmente pudo haber sucedido. Y si estas criaturas no fueran más que colonizadores de la Tierra que compitieron por el derecho a establecerse en ella, según estas historias, criaturas de otros mundos, es decir, literalmente de otros planetas habitados en el espacio, engendraron a la mitad de la raza humana. Curiosamente, estos dioses alienígenas se describen invariablemente como seres humanoides mucho más altos que el humano común. Ahora, ese esqueleto gigante del adolescente en las regiones adyacentes de China ya no suena tan extraño.
Una posible explicación para los misteriosos agujeros en su cráneo sería el uso de armas de alta tecnología. Pero las evidencias de la guerra entre seres supremos no solo se encuentran en Asia. En 1974 se descubrieron más de 5.000 fragmentos de estatuas en los campos cercanos a Cabras, en la costa de Cerdeña. Según los expertos, tienen unos 3.000 años, y su altura, si las esculturas estuvieran intactas, serían de 2,5 metros. Nada fuera de lo común, salvo el aspecto extremadamente raro de los gigantes de piedra. Sus ojos son círculos concéntricos y sus caras están formadas por figuras geométricas. Todo esto a menudo se explica por la visión artística única de los escultores, pero a muchos investigadores locales les resulta difícil ignorar la idea de que se trata de criaturas humanoides gigantes en trajes espaciales. Y al parecer, eran guerreros. Lamentablemente, no se sabe casi nada de la civilización nurágica local que creó estas estatuas. Si se ve de forma independiente, este hallazgo no es mucho, pero en Cerdeña hay decenas de criptas únicas llamadas las tumbas de los gigantes. Tienen cámaras funerarias de 20 a 30 metros de largo y de 2 a 3 metros de alto. Con el esfuerzo que tomó desenterrarlas, podría ser que estas no fueran tumbas, sino refugios donde gigantes guerreros alienígenas se escondían del fuego enemigo que caía sobre ellos. Las estatuas encontradas podrían ser un símbolo o un monumento creado por una civilización local para consagrar en piedra a sus gobernantes. Todas estas teorías se consideran oficialmente anticientíficas, pero esta negación puede significar algo completamente diferente. Puede que eligiéramos ignorar a toda costa la evidencia de los gigantes, simplemente porque tenemos miedo de enfrentar la terrible verdad. Y es que puede ser que durante miles de años nuestro planeta no nos perteneció, le perteneció a los gigantes. No importa cómo expliquen los hallazgos del pasado, una cosa está clara: aparecerán más en el futuro. A medida que nos adentremos más en el sistema solar, habrá múltiples asentamientos en los mundos con baja gravedad, comenzando con la Luna y terminando con las lunas de Júpiter y Saturno. Por ejemplo, digamos que la gravedad en Marte es de 62% más baja que en la Tierra. Así, con el paso del tiempo y el cambio de generaciones, los esqueletos de los colonizadores podrían llegar a cambiar poniéndolos a prueba. Con el tiempo, los descendientes de las colonias de la Tierra se verán exactamente como los gigantes semilegendarios del pasado que tanto aterrorizaron a nuestros antepasados. Y eso hace aún más fácil imaginar una guerra interplanetaria entre los terrícolas y estos seres, que serán esencialmente alienígenas de otros planetas. ¿Y tú? ¿Qué teoría sobre los gigantes te parece más probable?